placer de entrar en su casa como cada noche, ya cerrando un poco el ciclo. Nos queda esta semana y la semana que viene y nos vamos a tomar un descanso que bien lo merecen todos los equipos, lo merecen nuestros familiares y creo que lo merezco yo también. Mi laringitis va mejorando, no estoy peor que ayer, pero todavía no estoy muy bien. Disfrutamos, pero a pleno, ayer con Esteban Morgado y el violinista Quique, y la verdad que me fui escuchando la música de ellos. Espero que usted no se olvide de ir a comprar el CD que presentamos. El programa de hoy tiene que ver sobre algo que nos debe ocupar, nos debe preocupar también, y es la libertad religiosa. Vivimos en un país, gracias a Dios, donde hay mucha libertad religiosa. De toda manera, hay cosas todavía para mejorar. Hay todavía un camino que recorrer. Y tengo el privilegio de tener en el estudio en esta noche a alguien que ya estuvo en el programa, por lo menos una vez, el doctor en Ciencias Jurídicas, Waldo Villapando. ¿Qué tal, Waldo? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo ¿no? estás, Juan? ¿De dónde sos vos, Waldo? Yo soy de Bahía Blanca. Bahía Nací Blanca. en Bahía Blanca y viví los 10 primeros años en Bahía Blanca. Fuertemente bahiense. Bahiense. ¿Jugador de básquet? Jugaba al básquet, pero no era un astro. Había unos Ginóbili que jugaban Sí, Cabrera en mejor esa época, que yo, ¿no? Cabrera Sí, y sí. otros. Sí, sí. Ahora, estuviste en la diplomacia muchos años. Trabajé en Naciones Unidas. Ah, en Naciones Unidas. En Naciones Unidas serví en distintos países, especialmente en el área de refugiados. Fui representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y trabajé en distintos países. También presté servicios de otro orden en el ámbito de Naciones Unidas. Así que viajaste y conoces el tema de los refugiados de primera mano. Conozco de un modo muy directo el tema de refugiados, he tenido que trabajar con ellos y en campos de refugiados y en situaciones de emergencia y asistir en otras situaciones similares. Tenés un par de libros, ¿puedo leer los títulos? Y sí, por lo menos para recordarlos, sacarles el polvo. De los derechos humanos al derecho internacional penal y la discriminación en Argentina. ¿Hay discriminación en la Argentina? Sí, claro. Si no, no hubieras escrito el libro. Sí. No te hubiera hecho rico. Va. El libro es en realidad, yo fui el coordinador de una investigación y el principal responsable desde ya de esa investigación, que fue una investigación muy amplia sobre discriminación en Argentina. Hicimos como 300 entrevistas en todos los niveles y en unos 10, 12 provincias distintas del país, además de la capital. En términos de confesión religiosa, ¿vos te identificás como qué? Yo soy protestante, metodista. Mi padre fue pastor metodista incluso. Yo no, yo soy el hereje. El hereje, abogado para colmo. Abogado encima. De modo que, pero obviamente mantengo mis profundas raíces. Te quería preguntar, porque leí alguna declaración. Estamos todos viendo los funerales, ¿no?, de Mandela. ¿Él se confesaba metodista? Él estudió en un colegio y en un instituto de altos estudios también metodista. Sí. En realidad en Sudáfrica la religión predominante, especialmente en el mundo blanco, pero también en los no blancos o negros, es anglicana. Y en realidad su gran colaborador fue el obispo Desmond Tutu, que es anglicano. Mandela
podríamos tal vez decir es metodista. No, porque los otros días, no sé qué de los obispos argentinos, escribía algo en algún lugar y lo identificaba como metodista. Pero sí, Sí. bueno, es para sentirse orgulloso tener un Sí, personaje. por supuesto. Yo sí. le contaba a la Sí. audiencia el haber estado en la celda allí en Robben Island. Ajá. Y uno piensa, si a mí me hubieran puesto un año, yo salgo matando a medio mundo. Sí. Estuvo 20 años ahí, otros 7 en Sí. otro lado. Sí. Y cuando salió, pacificó el país con su actitud, ¿no? Fue una actitud no solo ejemplar, sino histórica y realmente con una capacidad para cambiar la historia del país y en más de un sentido de buena parte de África. Por eso Sudáfrica fue Sí. un proceso también ejemplar Sí. para otros países. También está con nosotros Horacio Bermúdez, que es abogado, profesor adjunto regular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Mamita, ¿cuántos títulos? Horacio, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. ¿Tu señora qué te dice? Hola, doctor. No, No. me llama Horacio. Gracias. Sí. En general, las esposas no le hacen mucho caso a los títulos académicos, ¿no? Y en general prefiero que me llamen por el nombre también. Sí, siento más a gusto. ¿Tu especialidad cuál es? Bueno, yo ejerzo la profesión de abogado en forma liberal, aunque es un estudio, y me he dedicado al derecho constitucional desde que era estudiante, materia que siempre me gustó, y bueno, luego me integré a la facultad en la cátedra del doctor Vidar Campos, y luego continué con Miguel Ekmejian y actualmente con el doctor Sola, siempre en la UBA. Y bueno, es una materia que realmente ¿Te apasiona? me apasiona, me parece interesante. Sí, no es el tema de hoy, la muy reforma dinámica, constitucional. digamos. Sí, no. Espero que no haya reforma. No sé, ¿vos querés que haya alguna reforma? Yo soy de los que piensan que las reformas constitucionales no deben ser muy frecuentes, porque la Constitución es una norma que está para ser, digamos, la base de convivencia. Y los cambios frecuentes pueden dar lugar a incertidumbre, a falta de certeza jurídica, ¿no? De modo que es preferible que la Constitución sea genérica, de todo caso sea la legislación, en todo caso la que Sea más flexible. resuelva Claro. los temas más cambiantes. Bueno, estos son nuestros invitados. Me siento absolutamente intimidado ante tanta sabiduría. Pero si se pone un poquito agresivo conmigo, los hago cantar y ya paso a ganar. 4568-6452, 4568-6667. El teléfono para recibir mensajes de texto es el 11-6041-3585. Yo sigo con el proceso de la laringitis, así que perdóneme si usted me ve haciendo lo que no debo hacer en televisión, pero vamos a hablar sobre la libertad de culto, la libertad religiosa en realidad, pero quiero que los dos hablen de lo que es CALIR, de esta entidad que nuclea gente de muchas religiones y que trabaja justamente en defensa de la libertad religiosa, ¿no? No sé, ¿qué opinión tenés de CALIR? ¿Cuál es tu participación, Horacio? Bueno, yo soy integrante de la comisión directiva y siempre mi participación ha estado relacionada con mi enfoque jurídico constitucional, en líneas generales. Y bueno, desde ese ángulo siempre he pensado que la libertad religiosa es una de las grandes promesas que la Constitución trae desde 1853 y, como usted dijo muy bien, es algo que hay que ir persiguiendo, tratando de alcanzar. Es una tendencia, ¿no? Que creo que es una lucha que nunca concluirá. Pero creo que es una gran promesa y que en buena parte la Constitución ha dado, digamos, pie como para ir en el buen camino, ¿no? ¿Y qué es CALIR? CALIR, bueno, es una entidad
compuesta por personas de diferentes cultos que no religiosos, digamos, no son sacerdotes, laicos, no clérigos. No clérigos, y que creo que tenemos esa preocupación común. Podría Waldo dar muchos más detalles porque él fue uno de los fundadores, de manera que me gustaría a lo mejor... Bueno, claro, me parece que él puede decir mucho más en este punto. Sí, más que fundador de los primeros. CALIR es Consejo Argentino por la Libertad Religiosa. Y efectivamente hay grupos laicos, prácticamente somos todos profesionales. Cada tanto aparece algún clérigo por ahí que es marginado como corresponde. El resto... ya empezaron las agresiones. Obviamente hay católicos, hay evangélicos en las distintas denominaciones, hay judíos e islámicos. Y mantenemos, principalmente con ellos, mantenemos una buena relación, mantenemos a su vez un contacto, no porque no querramos, sino porque no se ha ido dando con otros sectores religiosos como podría ser ortodoxos en sus distintas variantes, que hemos tenido a su vez reuniones allá. Sí. Trabajamos desde hace unos 10 años y sustancialmente el tema que nos convoca es libertad religiosa en toda su amplitud. El reverso de la libertad obviamente es el respeto, el diálogo, la discusión e incluso el disenso. No siempre estamos de acuerdo, pero lo discutimos. Y por un lado trabajamos públicamente con reuniones, con libros, tenemos 2 o 3 libros escritos, congresos en cuanto podemos juntar la plata, estamos programando un congreso el año que viene en Córdoba, el año que viene 2014 en Córdoba, que hemos ya tenido el apoyo tanto de la ciudad como de la Universidad de Córdoba, sería en la propia universidad. Por otro lado, también nos reunimos entre nosotros para discutir temas que generalmente crea un disenso, pero bien entendido. Hace 10 días tuvimos la última discusión interna sobre educación religiosa en las escuelas. Y ha habido otros momentos, reforma del Código Civil o la cuestión del matrimonio de personas de un mismo sexo, que mantenemos reuniones internas. Generalmente en estos temas que siguen siendo polémicos no nos expedimos. Nuestros comunicados o trabajos públicos se refieren sustancialmente a la libertad religiosa. Alguien llamó Maxi de Tres Arroyos, pregunta por al doctor Villapando, ¿qué opina del INADI? ¿Sirve para lo que fue creado en términos de libertad religiosa? Paula Dictusenko, ¿qué opina con lo que hoy está pasando a nivel religioso, el tema de las profanaciones, también a nivel país, como el tema de los saqueos? Alberto de Paso de los Libres, ¿hay libertad religiosa e igualdad? ¿El hecho de que el Estado mantenga una religión es igualdad? Bueno, Horacio, la audiencia es mayoritariamente protestante, evangélica, y vos sos, no te pregunté, pero digamos, tu afiliación es católica. Es católica, sí. Evidentemente, el artículo 2 de la Constitución dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, y eso corresponde a un tipo de configuración de relación entre Iglesia y Estado, donde la libertad, en un sentido amplio, está garantizada, pero no la igualdad estrictamente. Claro, es un concepto que
en 1853, tal vez la conjunción entre libertad religiosa, que aparece en el artículo 14, ¿no? El derecho a profesar libremente su culto de cada habitante, y después también el artículo 20, referido a los extranjeros, como si fuera necesario enfatizarlo. Quizás un poco pensando en ese proyecto de país que se formaría con la contribución de personas venidas de todas partes. Evidentemente, de algún modo los constituyentes dijeron en aquel momento que el sostenimiento del culto era lo máximo que se podía dar a la religión que se había heredado. De algún modo fue una transacción entre sectores conservadores religiosos y algunos sectores, siendo todos católicos, los constituyentes por lo menos bautizados, un poco más liberales. Con el tiempo habrá que ver si esa fórmula sigue siendo el reflejo de la configuración de la sociedad argentina, ¿no? Ahora, es un tema que, el tema de igualdad, evidentemente... Sí, a vos como católico, ¿te cae bien que el Estado sostenga a la religión en la que vos profesás? Yo soy más bien partidario de que el Estado pueda celebrar acuerdos de cooperación con diversos cultos, al estilo italiano, al estilo español, al estilo alemán. No creo que sea beneficioso tampoco para una iglesia tener un lazo muy fuerte con el Estado, ¿no? Incluso estimo que la misma Iglesia Católica, luego del Concilio Vaticano II, ha ido afianzando la idea de los dos principios de autonomía y cooperación, que incluso uno lo puede reflejado en concordatos celebrados con los estados de Europa del Este, luego de la caída del muro de Berlín, y que afianzan esos principios, autonomía y cooperación. En mi opinión, se debería ir en ese camino, ¿no? Tratando de eliminar esa desigualdad. Sí. Para mí, como evangélico te digo, ¿no, Horacio? Es un salvavidas de plomo ese para la Iglesia Católica. Los compromete más, los ata más, los obliga. Por otro lado, la gente piensa que son millones y millones y millones. No, es una cifra minoritaria, no es tan grande. No, es cierto. Por el costo que le lleva tener que aceptar eso, ¿no? Es cierto. ¿Y qué decís, Waldo, de alguien que te pide que opines del CALIR, del INADI? No, el Instituto Nacional contra la Discriminación, que fue creado más o menos en 1995, particularmente luego de dos hechos muy dolorosos en la historia argentina, que fueron los atentados a la Embajada de Israel y contra el AMIA. Es un instituto desde ya fuertemente positivo, muy valioso, necesario, incluso ejemplar para la mayor parte de América Latina y para otros países. Yo apoyo fuertemente eso. He trabajado para el INADI en calidad de asesor del presidente del INADI, con distintos presidentes, y la obra esta, La discriminación en Argentina, fue una obra apoyada, auspiciada, por un lado por Naciones Unidas, por otro lado por la Cancillería y por el otro también por INADI y el Ministerio de Justicia. De modo que me parece totalmente pertinente, casi diría que si no existiera habría que crearlo. El trabajo del INADI depende a veces de las coyunturas. Puede ser que en un momento adopte posiciones, por ejemplo, el problema del trato de la homosexualidad, que el INADI ha estado fuertemente en favor de defensa de los principios y los derechos de los homosexuales, hasta el punto de apoyar fuertemente a su vez el matrimonio de personas de un mismo sexo, y todos sabemos que ese es un tema que ha creado muchas polémicas, incluso dentro de las iglesias, para volver al autor. Sí. Pero desde afuera, Waldo, sí. Desde afuera, yo nunca tuve necesidad de ir a consultarlo ni a pedirle nada. Desde afuera lo único que se ve es que defienden a los homosexuales y que no defienden a nadie más. Tengo el caso de gente que ha ido
ni le han contestado la carta, ni le han contestado el llamado. Yo a eso ya no puedo responder porque yo no soy actual parte del INADI ni nada. Tu invitado de ayer, Morgado, tal vez podía haber respondido. No, el primo de él, el primo. Era primo. El primo, sí, perdón, no. Perdón, porque él también era músico. Sí. Ahora no puedo asegurarlo, con franqueza no puedo asegurarlo. Bueno, puedo estar 100% equivocado. No sé, Horacio, ¿vos qué pensás? Es un tema que yo creo que no creo que sea exclusivamente destinado a los homosexuales. Me parece que existen problemas de discriminación y sí, que pero el entusiasmo que ponen... Es pertinente que exista un organismo estatal que bárbaro. vele por evitar ese tipo de lo que yo digo es situaciones. que el entusiasmo que ponen para defender una causa de los homosexuales no es el mismo que entusiasmo que ponen para defender la causa de alguien que ha sido discriminado por el color de la piel. Eso es lo que yo pienso, digo, y puedo estar absolutamente equivocado. Esa es la verdad. Yo debo decir, conozco personalmente y tengo un enorme aprecio personal, lo conozco de hace años al actual presidente del INADI o interventor, Pedro Muratián. Lo conozco lo suficiente como para saber que no es esa su opinión, tendencia personal. Bueno, me alegra, y realmente yo creo que, estoy seguro que él diría que no. No me cabe ni la menor duda. Cuando escribimos esta obra sobre discriminación en Argentina, en realidad trabajamos sobre aproximadamente 15 distintas situaciones de discriminación en el país. No solo racial, sino étnica, religiosa, de género, etario, es decir, por edades, de sectores sociales, de personas que salen de la cárcel, hasta incluimos un área, porque los entrevistamos, de veteranos de la Guerra de las Malvinas. Y consideramos, por supuesto, todo ello como diversas formas de discriminación de una u otra manera. Sí. Alguien pregunte, me gustaría en este diálogo así entre amigos, el tema de la profanación del templo. Los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires en el año anterior a entrar a la universidad, o sea, los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, algunos de ellos profanaron una iglesia católica. Y hace poco fueron profanadas 2 iglesias metodistas, una en Rosario y otra aquí en Buenos Aires. Waldo conoce bien la de Buenos Aires, pero háblame de la profanación de esto del... Pero no lo que pasó, porque todos lo vimos por televisión, lo conocemos. ¿A quién se le ocurre eso? Eran unos pibes medio tomados, que hicieron una salvajada así de espontánea, o detrás de todo este ataque a los templos hay algo. Yo considero que es producto de una cultura que ha de algún modo devaluado la importancia de lo religioso y que lamentablemente no consigue inspirar, en este caso eran estudiantes, el respeto hacia los valores religiosos, hacia las creencias de todo tipo, lo cual me resulta particularmente preocupante siendo un colegio en el que, por su tradición, la libertad de pensamiento, el respeto mutuo, parecería ser un poco algo que se espera. Es decir, que algo parece fallar en la educación, y máxime cuando un colegio público, pero de un reconocido nivel, produce alumnos o da lugar a actitudes de alumnos que parecería que no
que no comparten valores elementales. Son actos de barbarie, tanto lo ocurrido en San Ignacio como lo que nos hemos enterado que ha ocurrido luego en templos de otras confesiones religiosas. Muy preocupante. Inclusive me preocupa mucho porque si bien no sabemos a qué convicciones responden esas actitudes, son formas de extremismo, de fanatismo, tal vez de algún tipo de dogmatismo o por el contrario de nihilismo, ¿no? Es decir, actitudes extremas que no van en el camino de lo que viene siendo la sociedad argentina durante muchas décadas, ¿no? Yo creo que la sociedad argentina, en cuanto a convivencia entre las distintas comunidades religiosas y cooperación, aun cuando es un camino que puede faltar mucho todavía por recorrer, en ese sentido creo que tenemos un punto a favor, ¿no? Y esto me parece muy, muy triste que esté pasando. Contanos lo de la Iglesia Metodista, Waldo. En el caso de la Iglesia Metodista me llamaron casi inmediatamente. Yo estuve ese mismo día que se descubrió todo, pocas horas después, todo el día domingo, y acompañé incluso a la gente a hacer la declaración, denuncia en la seccional de policía. Ahí hubo un ataque con fuerte contenido antirreligioso, porque no se robó por lo menos nada, parece que falta un micrófono, pero es obvio que no había un propósito de robo. En cambio, así había un propósito de destrucción o incluso de intimidación. Por ejemplo, el órgano de esa iglesia en Avenida Corrientes es un órgano histórico, tiene un valor precioso musicalmente, más allá de lo religioso. Se hacen conciertos todas las semanas. Costó una barbaridad arreglarlo, se arregló hace 2 años, restaurarlo, todos hemos contribuido para hacerlo, se hicieron reuniones, colectas, fondos, conciertos, etc. De repente viene un grupo que además ni siquiera tiene el valor de identificarse, que lo hace anónimamente y rompe eso. Hasta este momento podrá ser repuesto, pero no se está muy seguro porque hay algunas piezas que va a ser muy difícil reemplazarlas. Y el segundo hecho es el haber colocado una cruz que colgaba, la sacaron de la pared, la pusieron cabeza abajo, una especie de mensaje de algo así como de, uno casi diría de mafia religiosa, por darle un giro, es decir, un símbolo puesto cabeza abajo, casi como una marca satánica, ¿no? Realmente no alcanzo a entender bien, y fue acompañado por algunos actos intimidatorios que no provocaron mayor riesgo. Poner una caja de fósforo junto a un montón de papeles, como diciendo, si quieren lo quemamos, también no quisimos. El ataque fue premeditado porque alguien se quedó adentro luego de un concierto y la puerta la forzaron desde adentro. ¿Por qué digo que es premeditado? Porque si yo me quiero ocultar adentro, que era posible, tengo que conocer un poco qué ocurre después del concierto, y eso solo se sabe si se ha asistido previamente a otros actos similares. De modo que, a mi modo de ver, fue un acto premeditado. En ese caso, al revés quizás del Nacional de Buenos Aires, que también me afectó, Horacio y yo ahora hemos descubierto que ambos hemos sido estudiantes del Buenos Aires. Así es. En el caso de Buenos Aires más bien parece una cosa de muchachos descontrolados. En lo otro no, hay un poco más de, no sé si llamar de perversión, pero sí ciertamente de un ataque fuertemente intimidatorio. Ahora, ¿qué relación tiene con el de Rosario?
El de Rosario es algo parecido, pero con otro matiz. En la iglesia que asaltaron en Rosario funciona una organización casi histórica, nació con la dictadura, durante la dictadura militar argentina, el MED, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, que ha trabajado con mucha fuerza, firmeza y valentía durante periodos difíciles. Podía verse, quizás, en eso un ataque por este tipo de militancia que ha tenido principalmente la Iglesia. Igual no deja de ser un recinto religioso y en consecuencia hay también una fuerte marca o discriminatoria. Bueno, aquí estamos, este es el programa, hay muchísimas más cosas de las que uno supone. Se nos pregunta aquí sobre el tema de los saqueos. Yo creo que no es tema, no creo que pase por un tema religioso lo de los saqueos. No. Sí, un tema arreligioso, es decir. Bueno, pues no quiero hacer una prédica, pero lo vamos a conversar esto un poquito más tranquilos, porque realmente ver la televisión en estos últimos días ha sido algo muy penoso. Se ha quebrado la red social. Es decir, no es que los pobres asaltaron a los ricos o los que tienen hambre se metieron a buscar comida. Los vecinos asaltaron a los vecinos y fueron con la señora y con los hijos a ver cómo sacar mayor provecho. La gran pregunta es cómo se recupera una sociedad de esto, cómo se recupera. ¿Qué es el mensaje que viene de arriba que anime a esto? Bueno, lo dejamos por otro día. Daniel de Rufino, la reforma del año 94 dice que abarca a esto, porque dice que el presidente ahora puede ser de cualquier culto, no como antes que podía ser católico. ¿Es cierto eso? Es verdad, es correcto. Sí. Anónimo porque no sabemos quién es. No es que haya alguien que se llame Anónimo. Dice que nos ve siempre, nos encanta. Muchísimas gracias a todos los que llaman a los teléfonos 4568-6452, 4568-6667 y a los que mandan mensajes de texto al 11 6041 3585. Estoy en el límite de la voz. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que hoy tiene las religiones para alcanzar una verdadera libertad religiosa en la Argentina, Waldo? Como bien dijiste al comenzar, en Argentina hay libertad religiosa. Creo que en este sentido casi es indiscutible. Ahora, es cierto que especialmente en el mundo protestante hay una línea de considerar que solo hay verdadera libertad religiosa si hay igualdad jurídica o igualdad en el tratamiento de todas las religiones. Y en ese sentido se está en contra de los actuales privilegios, preferencias que tiene la Iglesia Católica. Esto es una línea discutible entre, por un lado, afirmar, bueno, lo que importa es que haya libertad religiosa, y por otro lado, en cambio, subrayar, miren, si no hay igualdad, no hablemos de total libertad, no es, solamente se ha obtenido de una parte más bien formal. El mundo protestante en este sentido es mucho más claro. Otros sectores no católicos, me refiero obviamente a grupos judíos o islámicos o sectores no creyentes directamente, no entran demasiado en el tema, aceptan más o menos las reglas de juego.
dentro del protestantismo está planteado esto. Eso es verdad. Claro. El cambio, por un lado, puede ser jurídico, pero en realidad implica un debate muy profundo. Yo debo reconocer que no siempre estoy muy de acuerdo con estos grandes debates porque provocan segundas mareas, valga la expresión, es decir, movimientos de resistencia, despertarse sentimientos que no eran los mejores, etc. Personalmente yo creo en la necesidad de una igualdad jurídica de todos los cultos. Personalmente también yo creo que el actual sistema, bueno, se ha ido mejorando. La reforma de la Constitución 1994 ha sido muy importante. El juramento del presidente o autoridades ya está abierto y no necesariamente circunscripto a una determinada fe religiosa. Se han abolido diversos otros aspectos que tendían a discriminar lo religioso, como la predicación entre los indios, etc. De modo que se está avanzando a un proceso que no es de total igualdad, pero sí va mejorando la calidad. Pero mi opinión no es compartida por todos los protestantes. Ah, no. No. Yo me quería por todos los miembros de Calir. Horacio, que representa a los católicos, ¿qué opina de este ataque hacia...? Hay una cantidad de documentos internacionales que están incorporados con jerarquía constitucional a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución a partir del año 1994, que evidentemente allí el derecho a la igualdad es un derecho tan importante como el de la libertad. Y también en la Constitución misma aparece en el artículo 16 la igualdad como algo de primera magnitud. De manera que los derechos también tienen una dimensión colectiva. Entonces un cuestionamiento creo que es válido, es decir, bueno, parecería que la libertad religiosa está hasta ahora contemplada o protegida o amparada en un aspecto que sería el ejercicio, la práctica individual. Pero ¿qué pasa con la necesaria dimensión colectiva? Porque la religión implica una vida comunitaria. Y allí a mí me parece que hay una desigualdad y debería, tal vez prudentemente, es un debate complejo, pero creo que debería la sociedad argentina, yo creo que está en condiciones de avanzar un escalón más. Así como, si me permiten, por ahí en 1853 parecía el gran logro la tolerancia religiosa. Y hoy en día a mí me parece que seguir hablando de tolerancia religiosa es algo muy anacrónico, mezquino, por más que en ciertas partes del mundo podría ser un logro, en vista de las luchas y guerras que por razones religiosas se ven, ¿no? Y las persecuciones. Pero me parece que en la Argentina estaría bien hablar ya no de tolerancia, porque la palabra tolerancia me parece que hace pensar en una situación de predominio y como una especie de, diríamos, puede ser una molestia el credo diferente de otras personas, lo cual no parece ser coherente con la Constitución ni con la jurisprudencia que esa misma Constitución ha ido generando, es decir, la tarea de los jueces. Y entonces creo que es más lógico hablar de convivencia, no ya de tolerancia. Y hay una palabra, días pasados lo estábamos comentando en esa reunión a la que se refería Waldo, que a mí me gusta mucho y creo que es la de la empatía, ¿no? Es decir, poder ponerse en el lugar del otro. Una persona tiene una creencia religiosa diferente, tan importante como la que tengo yo, cualquiera sea, o no tiene ninguna, porque la libertad religiosa es para los creyentes y para los no creyentes también. Claro. Entonces, me parece que es importante eso, ¿no? Si lo vemos desde ese ángulo, bueno, tiene que ser tan respetado y tiene que ser tan igual la situación de unos como de otros. De modo que, pese a ser católico, yo creo que es un camino que debería transitarse y Ahora, no creo que el catolicismo vaya a ser un obstáculo para eso. Nosotros estamos luchando por esta ley desde hace muchos años. Yo creo que
fui el que convocó a la primera reunión de las 3 entidades evangélicas, FAI, ASIER y CEP. Cuando yo era secretario ejecutivo de ASIER, estoy hablando del año 90, 91. Después se llamó Comisión Tripartita y después fue el CNC, Consejo Nacional Cristiano Evangélico. Una de las cosas es que habla de que no somos iguales, es que no existimos como ente jurídico la palabra iglesia. Tenemos que funcionar como una asociación civil, como Argentino Junior, como Racing, o como una fundación. Se lo dijimos a los secretarios de culto de la época de Menem, de la Rúa y posterior. Digo porque yo estuve presente en esas reuniones. Me acuerdo en una reunión en la iglesia metodista que estábamos los del CNC y la conferencia episcopal, la comisión ejecutiva de la conferencia episcopal. Ajá. Y cuando le dijimos que nosotros no teníamos entidad jurídica, me acuerdo que Carlic, que era el presidente, dije, ¿cómo aguantaron eso? ¿Cómo aceptar semejante cosa? Por supuesto que lo vamos a apoyar, nos dijeron. Por supuesto que lo vamos a apoyar en eso. Ahí fue cuando, ese día fue cuando conocí a Bergoglio. Y, dicho ese paso, si googlea, pone Juan Pablo Mongarra Bergoglio, año 2001, a Bergoglio se le ocurrió que hiciéramos una declaración conjunta, la escribí yo, la corrigió Melgarejo, que era el secretario de la conferencia episcopal, y al otro día estuvo en todos los medios de comunicación. Era un momento difícil, le empezaban a hacer los piquetes a De la Rúa ese día. O sea, estoy seguro que la gente, los clérigos de la Iglesia Católica, ven como una injusticia, pero no tenemos una entidad. Es decir, hoy una iglesia no puede pedir nada porque no existe. Entonces, eso lleva a actos de mucha injusticia. Va al hospital del pueblo, de la ciudad, y dice, vengo a visitar a los enfermos. ¿Usted quién es? Soy el pastor de la iglesia evangélica. No existe. No existe la iglesia, no existe el pastor. Creo que... Sí. Adelante. No, pero si me permitís, el CALIR sostiene la misma posición. Sí, es lo que iba... La cuestión de igualdad es un nivel. La cuestión del tratamiento de las iglesias obviamente no puede ser como el actual. Asimilar a una iglesia a un club de fútbol, una asociación de pesca o cualquier otra cosa, es realmente, digamos, por lo menos contradictorio con el principio de libertad religiosa. Y en este sentido nosotros proponemos, por supuesto, el cambio de esa situación y según tenemos entendido, porque hemos presentado por escrito estas opiniones, la comisión redactora del Código Civil ha aceptado y va a cambiar el sistema. De todos modos, prosigue habiendo esta situación dentro del Código Civil en el cual la Iglesia Católica tiene una personalidad jurídica que es un estatus único en términos religiosos, que no lo tienen las demás. El CALIR, como CALIR, sostiene que debe predominar una situación de igualdad. Yo personalmente creo que debiera ser efectivamente de total igualdad, de eso no hay ningún problema. ¿Y qué pensás? ¿Que los islámicos tengan la misma igualdad? Si jugamos para todos iguales. Porque si ahora empezamos a decir, no. Cuando estamos hablando de esto. Yo, pero ese no. Cuando estamos hablando de esto, una vez yo estaba en la radio y dije, bueno, esto significa que nosotros queremos que tengan los mismos derechos y obligaciones nosotros, lo tengan los umbanda, los hindúes, los budistas, todo. Me llama una persona y dice, ¿cómo está diciendo una cosa así? Dice, la religión umbanda es del demonio. En otro momento no estoy hablando de qué es. Simplemente si estoy hablando por la libertad, debe ser libertad o igualdad para todos. Exacto. Ahí en ese caso, Juan Pablo, si me disculpas agregar, es obvio que el ejercicio del culto tiene, en la medida que significa se espera obtener un beneficio
económico, un tratamiento especial, tiene que haber algún tipo de supervisión. La libertad religiosa no hay necesidad de ninguna ley, ya está consagrada en la Constitución, supongo que Horacio coincide totalmente. Esto es que nosotros salimos aquí y queremos hacer un culto especial, religioso, distinto a los demás, tenemos todo el derecho a hacerlo y no necesitamos de ninguna ley en particular. Ahora bien, si una comunidad o confesión religiosa quiere tener exención de impuestos, quiere tener presencia, por ejemplo, en cárceles, hospitales, capellanías militares, etcétera, incidencia en la vida social, recibir algún tipo de subvención por escolaridad, tiene que aceptar como cualquier otra institución, como me imagino este mismo programa acepta las reglas de juego legales, claro, que implica una supervisión. Claro, no. Es que no podría funcionar de otra manera. Nosotros tenemos acá una escuela, somos una fundación, recibimos un subsidio del gobierno de la ciudad y tenemos inspecciones todo el tiempo y pues después los balances a la IGJ, ¿no? IGJ, la Inspección General de Justicia. General de Justicia, sí. Y por supuesto la mirada de la FIP que anda buscando ver qué nos puede sacar. Pero tiene que ser así. Sí. Claro. Uno no puede decir, quiero libertad, pero hago lo que quiero. No. Tenemos que aceptar que cuando entramos en la norma hay reglas que cumplir. Es así. En este sentido hay muchos pastores en el interior que están muy cómodos como están ahora. Hacen lo que quieren. Y me dicen, para, si yo me meto en la inscripción, sale la ley de culto, me lo decían ayer en una reunión, me inscribo, ahora tengo personalidad jurídica, ¿me van a controlar? Y posiblemente sí. ¿Puedo no inscribirme? Sí. Claro. No vas a tener un montón de cosas, pero vas a seguir teniendo libertad. Porque eso también tenemos que luchar por eso. Claro. Que no sea obligatorio inscribirse. Claro. Porque entonces no hay libertad. Claro. Es así, sí. Sí, esa es la madre del borrego, seamos claros. Ahí es donde está la división. Cuando una comunidad o confesión aspira a tener ciertos grados, ciertos beneficios que son excepcionales, obviamente tiene que aceptar las reglas de juego que impone el Estado. Exacto. Entonces se aplica a todos. Exacto. Y se aplicará al culto manda o o cualquier otro tipo de culto que haya. Guillermo de Bahía Blanca, mi familia es protestante del año 1865. ¿Qué tal, ¿Cómo explicar que no tengamos una ley que iguale a los ciudadanos en su derecho al culto y sigamos con leyes de gobierno de facto? ¿Esto es progresismo o ninguneo de los que detentan el poder? Una pregunta retórica, o la podemos contestar. Creo que podemos decir algo porque el CALIR en ese sentido ha hecho propuestas de modificación de esa ley que efectivamente es una ley del último gobierno militar, que es bastante escueta, que tal vez fue concebida más como un modo de vigilancia que un modo de fomento, de protección. Quizás no llegó a esos extremos luego por, el manejo prudente de los funcionarios de la Secretaría de Culto, pero podía haber tenido consecuencias mucho más graves. Sí. Es una ley que efectivamente creemos que debe ser modificada y el CALIR ha tenido varias propuestas que por distintas razones no llegaron a concretarse, ¿no? Waldo, yo recuerdo que... Bueno, eso es totalmente anacrónico que se mantenga una ley que en la práctica permitiría muchas arbitrariedades o abusos por parte del Estado. Exacto. Y de hecho ha habido algunos casos que no vale la pena citar, no necesariamente cristianos. Uno de los mayores casos fue de un culto, budista, que hay en Argentina. La Secretaría de Culto y el registro de cultos, incluyendo de cultos no católicos, ha trabajado con muchísima prudencia, con mucha mesura, evitando entrar en estas contradicciones. Pero la ley como tal existe y debe ser cambiada.
en este caso como Calir, en eso estamos Bueno. totalmente de acuerdo. De esto se trató la concentración del 11 de septiembre del 99 y la concentración del 15 de septiembre desde el 2001 en el Obelisco. Yo era miembro del CNC, éramos los 9 que dirigíamos esa concentración. Y no, nunca pasó nada. La palabra es, nos ningunean. ¿Dónde estás, Guillermo? Nos ningunean. Este gobierno pudo, supo, pero no quiso. Siempre, supongo, esperando un buen momento político para... Bueno, ya está, ya pasó. Y no me gustaría, a título personal digo yo, que este Congreso, como está formado hoy, vote esa ley. No me gustaría. Es un Congreso que levanta la mano y baja la mano sin pensar. No son legisladores, son robots, gente manejada, que no piensa, no discierne. Está obligado a decir que sí o que no según le venga de arriba la orden. No, me gustaría un Congreso con una gran discusión, un gran respeto y que salga la ley que salga. Pero que todos los diputados puedan pensar como se les ocurra, como creen la mejor. Y no que vengan por sí o por no. Este es un Congreso que hay que esperar que se termine pronto. No voy a leer el texto de Venado María ni de Norma de Rafaela porque no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Nos quedan apenas 9 minutos. ¿Cómo se puede enterar la gente de los documentos que produce Calir? Si hubiera alguien de la audiencia, dice, yo quiero leer más sobre esto. Bueno, Calir tiene una página web. Está saliendo allí. Sí. Y que es bastante rica, yo creo, en documentos, no solo de Calir, sino documentos, digamos, producidos por organismos internacionales que se relacionan con el tema de libertad religiosa, fallos, normas, y creo que por lo menos sería esa la mejor manera de... Hay un observatorio también de Calir que Sí. vigila Ahí está la página. este problema de calir.org.ar. Hay mucha información para leer. Todo lo que produce Calir y se va actualizando está en la página web. Declaraciones, denuncias, de hecho todos los actos que hemos mencionado hoy están mencionados en esa página, con posición adoptada, incluso a veces excesiva. Alguno ha dicho, estamos repudiando todas las semanas, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se han producido varios hechos seguidos, pero están nuestras comunicaciones. Aclaro además que se mantiene únicamente con nuestras cuotas. No hay subvención de ninguna naturaleza, ni pública, ni privada, ni eclesiástica o laica. La única subvención proviene de nuestros propios bolsillos. Desgraciadamente nos gustaría tener algunos aportes, no condicionados, pero sí algunos aportes. Bueno, la página esa la mantenemos nosotros mismos. Claro. Ahora, si alguien está viviendo un problema de falta de libertad religiosa, ¿puede llamarlos ustedes, comunicarse con ustedes, pedirles ayuda, asesoramiento, algún consejo? Sí, de hecho ha ocurrido en muchas oportunidades. Montones de veces, sí. Por supuesto. En estos actos de ataque generalmente se nos ha comunicado con objeto de esperar una reacción. El INADI debiera ser a su vez también un lugar donde hacer este tipo de denuncias, porque es su obligación. Exacto. Su obligación prevenir y tomar disposiciones materiales contra actos discriminatorios, de religiosos como obviamente cualquier otro. Que incluso, Waldo, me permito agregar que el Estado argentino está obligado por los pactos internacionales a tomar las medidas de protección cuando se producen este tipo de discriminaciones o violaciones. De modo que es una responsabilidad internacional también del Estado, debe hacerlo, como Debe Waldo hacerlo. dice. Exactamente, sí, no es algo
facultativo. Ahora, ¿quién sabe qué debe hacerlo? Esto sucede en una ciudad del interior. ¿Quién sabe en la ciudad del interior qué debe actuar? ¿El policía, el juez, el gobernador, el intendente? ¿Quién sabe eso? Sí, sí es necesario una tarea de difusión. El problema de educación, yo creo que también en ese terreno se muestra bastante acuciante, ¿no? Porque el ciudadano que no está informado y que no conoce cuáles son sus derechos o cómo los puede proteger, incluso en el terreno religioso, evidentemente está indefenso. Por ahí podría acudir a un juez, pero... La pregunta es si el juez sabe. Sí, sí. Debería saber. Siempre puede haber un burro con patas para arriba que no lo sepa y ha llegado a juez. Muy bien, esto es otro problema, pero saber se sabe. Lo que nosotros decimos no es nada misterioso ni técnico, no es la fórmula de la Coca-Cola ni de la de la fusión nuclear. Nada críptico. Es algo claro, lógico, con sentido común. Lo que no es reparable, o por lo menos sí es reparable, pero no es siempre controlable, son las reacciones discriminatorias o actitudes arbitrarias o caprichosas, abusando de un supuesto sentido común o de legislación que no existe. Es cierto, eso puede darse muchas veces y también no es fácil controlar. Y como dice Horacio, como tantas otras cosas aplicables a los saqueos, por ejemplo, y la educación en las escuelas, bueno, es un largo proceso, una lucha interminable. Hay victorias, hay victorias. La de Mandela fue una gran victoria y nos inspiró a todos. Realmente admirable. Sí, Sí. sí, sí. Parecía que parecía que llegando el partido de Mandela al gobierno se incendiaba Sudáfrica y no fue así. Y parece como que la Argentina se está incendiando. Existe la posibilidad de que no se incendie. Gracias, Horacio. No, gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Waldo, gracias otra vez. Al contrario, gracias, compadre. Lo que hemos hablado en esta noche es de vital importancia, porque la libertad religiosa es una de las grandes libertades que la Constitución nos concede, nos da el derecho a vivir. Cuando la religión se pone a prueba, se pone como acusada, cuando se la menoscaba, cuando se la ofende, cuando se la burla, el país entra en serios riesgos. Y no estoy hablando de una iglesia en particular. Este año hemos vivido una experiencia inédita, sorprendente. Periodistas que se burlaban de la fe, se burlaban de los que tenían fe. De golpe en dos días se convirtieron en católicos practicantes, porque tuvimos un papa argentino. En ese sentido, ha mejorado la mirada de los medios de comunicación hacia la Iglesia Católica y hacia las otras religiones, por lo menos es la impresión que yo tengo. No sé si va a durar mucho. Se me ocurre que van a mostrar la hilacha en cualquier momento y van a volver a burlarse, atacar a aquellos que tenemos fe. ¿Qué hay que hacer? Defender la libertad. Y esta gente que nos ha acompañado trabaja en eso, en la defensa de la libertad religiosa. Por eso hemos hecho este programa y por eso hemos puesto muchas veces la página de Calir para que sean ellos los que nos ayuden a reflexionar y detrás de los que nos encolumnemos para hacer de este país un país más justo. Que tengan una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.